ya establecidas, sino el uso de procedimientos analíticos semejantes a los que utilizan los historiadores al investigar las fuentes. Y el tercer aspecto es, de ese nuevo paradigma, las estrategias de interacción con las fuentes. No solo una interacción analítica, sino también una interacción sensible, un enriquecimiento cultural, una educación patrimonial. El segundo postulado principal es que los alumnos no están en blanco, no son un hoja en blanco donde llega el maestro y va a escribir un conocimiento, sino que el alumno tiene representaciones con las cuales va a interpretar la historia escolar y que se requieren estrategias para superar estas representaciones y de sentido común. El maestro usualmente intenta explicar la historia a partir del sentido común, que debido a la vanidad o el egoísmo de ciertos personajes actúan. Sin embargo, no toma en cuenta el contexto, y este contexto lo hace analizar desde una forma presentista ese pasado. Por eso es importante la contextualización, por eso es muy importante cuestionar el sentido común con el cual el alumno asume los conocimientos de la historia. Y el tercer aspecto es que es posible la progresión del pensamiento histórico. El alumno puede pensar históricamente, aunque este es un proceso muy desigual que se irá realizando en la medida en que uno enseñe procedimientos de análisis al alumno. El tercer aspecto es cuáles son las metodologías que permiten la formación de ese pensamiento histórico. Entonces, definimos que los conceptos de segundo orden desarrollados en Inglaterra y puestos en práctica en otros países como Portugal son el mejor método de análisis histórico que se puede aplicar en la escuela secundaria, particularmente en nuestro caso, que son los aprendizajes esperados. Y en segundo lugar, contextualizar es muy importante. La enseñanza de la historia no es sociología del pasado, no es periodismo del pasado. El aprendizaje de la historia es saber qué pasó en el pasado. Es decir, qué cambió, en qué hay continuidad, por qué cambió, cómo era la vida material, cómo era la mentalidad, ¿no? Y qué implicaciones tuvo todo eso para la época. Y en tercer lugar, las estrategias didácticas. ¿Qué estrategias didácticas debemos utilizar los maestros de historia para enseñar? En primer lugar, que el lenguaje oral y el lenguaje escrito no son los únicos para enseñar historia. Tenemos que recuperar el lenguaje icónico, tenemos que recuperar las representaciones no lingüísticas que establece Robert Marsano. Y en segundo lugar, las leyes de aprendizaje multimedia. No podemos tener aquí un texto, una diapositiva con puro texto y yo como expositor estar leyendo ese texto. Existe ya una serie de leyes de cómo interactúa el lenguaje oral, el lenguaje escrito y el lenguaje icónico. Estos son los postulados principales más importantes que existen sobre enseñanza de la historia en Internet 2012. Después mostramos algunos de los postulados donde sintetizan más este nuevo paradigma. Destacamos el de Fisher, ¿no? Donde Fisher plantea que la historia trata de preguntas, no de respuestas. Por tanto, nosotros tenemos que trabajar en la clase preguntas que se van a desarrollar a partir de los esquemas que hemos trabajado. En segundo lugar, que las respuestas a esas preguntas deben de hacerse sobre fuentes, no sobre lo que diga el profesor, sino de las fuentes que nosotros llevemos en clase. El tercer aspecto, utilizar fuentes primarias para comprender el pasado y las secundarias para contextualizar nuestro tema. Es decir, tenemos que utilizar fuentes primarias donde el alumno obtenga inferencia para completar sus esquemas y donde pueda tener fuentes secundarias, incluyendo novela histórica, incluyendo video, para que el alumno pueda contextualizar la vida, el tiempo histórico.
El tercer aspecto es que estudiamos las fechas y la cronología, el cambio y la continuidad en el tiempo. Es decir, que al mismo tiempo que hay cambio, hay continuidad. Y que debemos destacar ambos aspectos en el estudio de los temas. El tercer aspecto es que indagamos a los sujetos históricos, no solo los personajes, sino los grupos sociales que están en un momento dado en la historia. Es decir, siempre ha habido niños y dentro de la historia pocas veces es cuando se incide en el estudio de los niños, ¿no? O de los adolescentes, que sería el caso de los alumnos de secundaria. Entonces tenemos que indagar a todos los sujetos históricos de ese momento. El otro aspecto es que examinamos diferentes puntos de vista y múltiples perspectivas de los sucesos pasados. Es decir, tenemos que partir que lo que sabemos de historia hay muchas versiones, no una sola. Y que es importante conocer 2 o 3 versiones contrapuestas con el fin de que el alumno pueda hacer un análisis de las mismas. Buscamos diferentes tipos de fuentes y examinamos la intención y motivación detrás de cada una de ellas. Es decir, trabajamos libro de texto, pero también trabajamos fotografías, pinturas, literatura, objetos, y destacamos el contexto de cada uno de ellos para ver la validez que nos puede dar sobre la época que estamos estudiando. Y confrontamos esas fuentes para argumentar sobre el pasado. Estos, digamos, que son los postulados que encontramos en Fisher en una publicación de 2011 hecha en Estados Unidos. Recalco que la literatura inglesa en enseñanza de historia es la más importante en enseñanza de historia hasta el momento. El último libro que hay mexicano sobre